Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Vamos a iniciar este momento con la palabra del Señor. Somos privilegiados porque podemos escuchar la palabra, porque podemos leerla, escucharla, escudriñarla. Creo que en estos tiempos, todas las familias tendrían que correr a buscar esa palabra. Esa palabra nos habla en tiempo presente y futuro. Y nos dice cómo fue el pasado. Pero a veces el pasado es el futuro. Así que qué importante que es la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema muy especial por la fecha que estamos pasando. La Pascua de Jehová, la Pascua de Jesucristo. El Cordero Perfecto que se ofreció por todos nosotros. Yo le voy a leer el título para que usted vea y lo anote. El título es Jesucristo nos dio su victoria. Qué gran verdad, ¿no? Jesucristo nos dio su victoria. Porque la victoria fue de Cristo. Él fue a la cruz. Él decidió ir a la cruz por todos nosotros. Bien, vamos a comenzar en Primera de Corintios, vaya buscando en Primera de Corintios, capítulo 15, y ahí vamos a leer, vamos a comenzar el mensaje en el versículo 54. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, 54, para que anote. Bien, vamos a saludar a la Iglesia Evangélica Jesús es mi Rey. Saludamos a todos aquellos de otras distintas congregaciones, denominaciones, o aquellos que todavía no se han ido o acercado a una iglesia por distintos motivos. Otros dirán por la pandemia no podemos, pero podemos acercarnos con el debido cuidado, por supuesto. Lo importante es que nosotros estemos cerquita de la salvación de Cristo, de lo que hizo en la cruz y nos dio a nosotros. Esa gran victoria, diría yo, es una gran victoria. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 15, 54. Dice así, y lo vamos a hacer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando eso corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vamos a leer el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vamos a orar. Vamos a entregar esto en las manos del más poderoso, el que tiene la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, invocamos tu nombre, te damos toda la gloria y la honra a ti. Tú eres el único, el más poderoso, no hay nadie como tú. Tú eres el fuerte, no conocemos a ningún otro. Padre, por eso en el nombre de Jesús ponemos este tiempo de predicación, de anunciar la palabra, en tus manos preciosas. El Señor reprenda todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Señor, y que esta palabra la podamos entender, la guardemos, la pongamos por obra, para que sea multiplicar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra. Amén y amén. Muy bien. Entonces leímos esto. Mire qué importante esto que estamos leyendo ahora, porque acá dice: cuando esto corruptible, que es el cuerpo, es la carne, se haya vestido de incorrupción. Eso va a llegar en un momento, todavía no está ocurriendo. Ahora vamos a ver un poquito más. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Nosotros vamos a pasar a una eternidad con Dios, vivos con Dios. Eso quiere decir. Entonces va a ser una inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ya está escrita esta palabra. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, ya está. Después lo vamos a leer, vamos a ir a esa cita que dice que ya está escrito.
Vamos a leer el 55 que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Y va con la otra pregunta, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Las dos cosas, la muerte y el sepulcro. La victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. Porque un día todos aquellos que son de Cristo resucitarán, vivirán a una inmortalidad. Ahí vamos enfocando la cosa para que podamos entender. Vamos a leer 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Mire, por eso que estábamos condenados todos, desde Adán para acá estábamos todos condenados por el pecado de Eva y Adán, de Adán y Eva. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. O sea, la ley dice, esto es pecado, esto no se hace. Dios lo dijo y eso vale. Esa es la ley. Entonces, cuando apareció la ley, todos éramos pecadores. Por eso que el poder, dice, de la ley, del pecado, perdón, es la ley. 57. Más gracias sean dadas a Dios. Mire qué bueno esto. Mire qué buena noticia. Pongámonos contentos, pongámonos allá arriba. Ahí sí que tenemos que ponernos con esperanza, con confianza. Y reconociendo que esto que estamos leyendo es lo que se va a cumplir y ya está cumpliéndose en nosotros, porque lo estamos entendiendo. Entonces, más gracias sean dadas a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo vino a morir. Él decidió, yo pongo mi vida y la vuelvo a sacar, a tener. Ese es nuestro victorioso Señor Jesucristo, todopoderoso. Entonces, gracias a Él, Él nos dio esa victoria para que todo lo que estamos leyendo lo podamos entender. Bien, vamos a leer ahora, después leemos el 58 porque es muy bueno para leerlo, pero no lo vamos a leer en este momento. Pero veamos ahora, vamos a ir para atrás, miren, ahí mismo, pero no, nosotros leímos el versículo 54, lea el 53. Miren, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay una pregunta ahí y una respuesta media, pero yo le voy a dar otro versículo acá mismo y eso nos va a dar la respuesta. Vamos al versículo 50, más atrás todavía. Ahí, en el capítulo 15, no se vaya de ahí. Capítulo 15, verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, Jacolín, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Claro. Por eso es que esto se tiene que vestir de incorrupción y de inmortalidad para ir al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Cree que lo lea de vuelta? Mire, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y esta partecita la tenemos que entender como aquellos que han muerto y no quisieron a Jesús, no creyeron que Él murió y resucitó, no amaron a Jesús, le dieron la espalda a la palabra porque alguien les habló y murieron, se les terminó la vida acá en la tierra. Esos no van a heredar la incorrupción, porque seguirán, como dice acá, corruptos. O sea, la corrupción no puede heredar la incorrupción. Eso es para la iglesia. Eso es para los hijos de Dios. Entonces empezamos a tener más esperanza cuando vemos que en la palabra hay tantas verdades muy fuertes. Esto que nosotros vemos en nuestro cuerpo ahora, la carne, se tiene que vestir de incorrupción. No que se pierda. Mire, usted calcule, hay cadáveres que hace más de 2000 años que están en los cementerios, en los sepulcros. Hay muchos
de 1000, de 500, de 100 años, de 10 años, de 1 año, pero esos en un momento, cuando, ahora lo vamos a explicar, sea el momento, se van a volver incorruptibles. Ahora es corruptible. Pero aquellos que son de Cristo tienen esperanza. Nosotros hoy lo sabemos, estando vivos lo sabemos, y esos a lo mejor se murieron sin saber eso, pero tenían esperanza que hay un Dios que les prometió vida eterna. Entonces, no puede heredar el reino de Dios esta sangre y esta carne así como está, naturalmente. Tiene que ser la iglesia espiritual. Eso es espiritual, pero va a ocurrir en un día señalado. Pero vamos a seguir leyendo. Leemos 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Miren, no todos vamos a morir, porque acá esta palabra que estamos leyendo es para la iglesia, los que tienen a Cristo. No todos vamos a dormir, no todos moriremos en Cristo. Otros estaremos vivos, pero ¿cuándo? Ahora lo vamos a explicar. Entonces acá dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tenemos que ser transformados, porque en sangre y en carne no podemos ir al cielo. Eso ya está claro. 52. En un momento va a ser, mire, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y esto es el arrebatamiento. Este es el rapto de la iglesia. En ese momento, todos los cuerpos, los que están en los sepulcros, los que están vivos y son de Cristo, se van a ser transformados. Lo corruptible va a entrar a incorrupción y lo mortal a inmortalidad. Ah, y está todo acá. Está todo, lo estamos leyendo acá. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. Ahí está. Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos. Si es que estamos vivos. Claro, porque si viene el arrebatamiento esta noche, o el rapto como quieras llamarlo, nosotros que estamos vivos, también seremos transformados. Pero miren, qué esperanza más grande que tenemos nosotros. Ahora leemos el 58, que estaba ahí sin leerlo. Mire qué lindo. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes. Usted tiene que estar firme. No se deje convencer por nada que no esté escrito en la palabra. Amados, hermanos míos, estad firmes y constantes. O sea, constante. No sea como la ola que va y viene. No. Usted tiene que estar con Cristo Jesús en la iglesia, en la congregación, leyendo, orando, ayunando, intercediendo, renunciando, pidiendo perdón. En la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, no es en vano con todo lo que estamos leyendo. No es en vano. Hay muchos que están en los sepulcros, están en los cementerios, que murieron sin Cristo Jesús. Yo sé que es duro. Es duro esto. Hay muchos que murieron sin Cristo. Pero a todos se les predicó. Pero todos no lo quisieron. No lo quisieron. Prefirieron más las cosas del mundo, como está pasando hasta ahora. Por eso nosotros tenemos que entender estas cosas que van a ocurrir. Esta es la victoria más grande de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos la dio a nosotros para que un día esa corrupción no nos toque y esa muerte tampoco. Por eso que decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le damos gracias a Él porque la victoria está en Cristo y Él nos dio la victoria. Yo le daría un aplauso y quitaría a la iglesia. Qué bueno sería, ¿no? Pero vamos ahora a Isaías 25, que tenemos un dato muy importante. Isaías, en el capítulo 25, busque Isaías, Antiguo Testamento, después de los Salmos, después de Proverbios, después de, Eclesiastés, después. Viene Isaías y en el capítulo 25, Dios dice todas las cosas que van a acontecer para el final, pero a nosotros nos interesa el 8. 25, el 25 vamos a leer en el capítulo 8. ¿Lo tiene?
Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Mire, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Isaías es 750 años antes que apareciera Jesucristo en la tierra. Entonces, mire, qué importante es la profecía acá del profeta Isaías, de parte de Dios, que dice, destruirá a la muerte para siempre. Ahora, hay un detalle. Jesucristo venció la muerte, pero no estaba destruida la muerte porque hasta ahora todos están muriendo. Todos mueren y espiritualmente están muriendo también, condenados a muerte, condenados a una muerte sin Cristo. Entonces, qué importante que acá dice, destruirá a la muerte para siempre. Esta es una profecía que todavía no se cumple, pero se va a cumplir. Después lo vamos a leer y usted, si hay alguna duda, se la va a sacar. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Mire, es la afrenta de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Tremendo la profecía esta, la profecía de que al final destruirá la muerte para siempre. Pero vamos a ir ahora a Oseas. Ana, perdón, ahí nomás, en el capítulo 15 de donde estábamos leyendo. Vuelvo para allá. Vamos a recorrer la Biblia. En 1 Corintios, vuelvo a 1 Corintios, al capítulo 15 donde estaba recién. Yo me olvidé decirle que lo dejara marcado, pero vuelvo al capítulo 15, a ver las manos rápido ahí, al capítulo 15 donde estábamos recién, y vamos a leer unos versículos que nos pueden aclarar tantas cosas a nosotros. Por eso tenemos esa victoria que Dios nos dio. Él, la victoria es de Él. ¿Quién otro iba a poder venir a morir en la cruz y resucitar? No había ninguno, porque Él es el Cordero perfecto, el Cordero Pascual, el único, no había otro. Bien, vamos a leer en 1 Corintios 15, el 20. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer medio rápido. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Lo tiene ahí? 20. Primicias de los que durmieron es hecho. Es primicia, el primero que resucitó. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, ese es el hombre, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos van a resucitar, van a vivir a vida eterna, eso quiere decir, vivificados. 23. Pero cada uno en su debido orden. Mire, hay un orden, y acá habla de ese orden. Cristo, Él es el que resucitó primero, las primicias en el arrebatamiento, luego los que son de Cristo en su venida, en la segunda venida, allá, al final de la gran tribulación. Ahí van a resucitar todos aquellos que no negaron a Jesucristo. Va a ser muy difícil ese tiempo, pero van a haber algunos, muchos, millones, que no van a negar a Cristo. Entonces, esos también van a resucitar después que venga la segunda venida de Cristo. 24. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio. Mire, toda autoridad y potencia. No hay otra potencia más grande que Dios. Y entonces el 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así va a ser. Esto es lo que va a venir. Pero mire el 26. Y el postrer enemigo, el último enemigo o el final enemigo que será destruido es la muerte. Él venció la muerte y por eso tenemos promesa de vida eterna. Y por eso, al final de todo, esa muerte, porque es un principado, es un demonio grande, pero es un demonio, es un principado, será destruido. Ahora fue vencido. Es como cuando se va a una batalla, hay una batalla, nos vencieron, pero después van a haber otras batallas. Bueno, acá la muerte, nosotros no queremos estar del lado ese, pero es para ver un ejemplo,
esa muerte ya fue vencida por Cristo en la cruz. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él nos dio esa victoria. Entonces nosotros tenemos esperanza. Si somos hijos de Dios, no se olvide de eso. Si somos hijos de Dios, si obedecemos, si perseveramos, si cambiamos, si renunciamos, si bajamos la soberbia, si bajamos el orgullo, la altivez, entonces sí, tenemos esperanza, porque lo que estamos leyendo es para la iglesia, es para los que conocen a Cristo, es para los que aman y esperan su venida, dice la palabra. Entonces el postrer enemigo, el último enemigo, va a ser la muerte. Bien, vamos a leer ahora en Oseas capítulo 13, vamos para el Antiguo Testamento de nuevo. Oseas, acuérdense donde está Daniel, lo que sigue es Oseas. Entonces, allá por la mitad más o menos donde está Daniel, el libro que sigue es Oseas. Vamos a leer en el capítulo 13, vamos a leer un versículo que es el 14. Ahora, qué grande victoria, ¿no? Y eso es la que tenemos nosotros. Somos más que vencedores. Cristo lo dijo. Él nos dio la victoria. Vamos a leer Oseas capítulo 13 y vamos a leer el 14. De la mano del Seol los redimiré, los rescataré del Seol. Usted sabe que el Seol era toda una parte donde estaba, antes que resucitara Cristo, antes que fuera crucificado y resucitara, había un Seol donde estaba el seno de Abraham y más abajo el infierno. Eso todo era el Seol. Entonces acá dice, de la mano del Seol los redimiré. Y así hizo. Nosotros lo leímos el sábado pasado acá en la reunión del patio. Leímos donde Él llevó cautiva la cautividad. Se la llevó y traspasó los cielos. Se la llevó al cielo a aquellos que eran de Él y que estaban en el seno de Abraham. Pero los otros que están en el infierno todavía están ahí. ¿Está entendiendo eso? Porque esto es muy fuerte. Pero son cosas que nosotros las tenemos que tener espiritualmente para que quede grabado. Usted es espiritual, yo soy espiritual. Tengo un Dios espiritual. Y esas cosas son espirituales. Porque recuerde, con esta carne y con esta sangre yo no me voy a ir al cielo. Tiene que ser algo espiritual. Entonces, de la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Miren, me encanta esto. Dice, ¡oh muerte! Yo seré tu muerte. Tremenda esta palabra. Miren. ¿Muerte? Yo seré tu muerte, dijo Jesucristo. Yo seré tu muerte. Vos vas a morir porque sos la muerte. Es un principado, puede ser que es un demonio grande, que tiene a cargo millones y millones de demonios que van y traen los muertos que murieron sin Cristo y se los llevan al abajo. Es un principado. Pero al que es de Cristo no lo toca. No lo pueden tocar. Por eso, qué importante es la victoria que Dios nos dio. No nos puede tocar la muerte desde la victoria de Cristo. No nos puede tocar. A menos que yo se lo permita. A menos que yo diga, no creo en Cristo, no creo que resucitó, no lo amo, renuncio a todo esto. A menos que sea así. Pero el verdadero Hijo de Dios está sumamente, tremendamente agradecido de que Él nos dio esa victoria. La muerte un día terminará. Mire acá, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Acá está, clarito. Va a destruir la muerte, y lo leímos antes. La va a destruir. Oh Seol, también el Seol, el sepulcro. La compasión será escondida de mi vista. No va a tener compasión. No va a tener compasión. Ni con la muerte, ni con el sepulcro. No va a quedar ninguno que es de Cristo en el sepulcro. Eso quiere decir. No va a quedar nadie. Hay millones esperando la resurrección de los muertos. Eso
que estamos leyendo ahora, esa victoria, y que vamos a ser transformados en un momento, los que están en los sepulcros, los que estamos vivos, eso va a acontecer. Pero vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 20 para entender todo esto que ya casi lo entendemos. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer el 13 y el 14. ¿Por qué? Porque leímos en Isaías que la muerte va a ser destruida, el Seol destruido, el infierno también. Vamos a ver ahora, si lo encontró, Apocalipsis 20, capítulo 20, perdón, y vamos a leer el 13 y el 14. Leemos el 13, dice, esto es al final, cuando estamos en pleno juicio final. Miren lo que va a ocurrir. Por eso decía que el último enemigo, o el final enemigo, el postrer enemigo que iba a destruir Dios era la muerte. Bueno, acá está. El 13 dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Todos aquellos que se perdieron y estaban esos cuerpos ahí, en el mar. Porque si hubieran sido de Cristo, se hubieran ido en el día del arrebatamiento. Pero no. Ni tampoco al final de la tribulación. Tampoco. No revivieron ahí. Entonces, esos, en el juicio final, el mar va a tener que entregar los muertos. Entonces, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el infierno, porque el Hades del infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, todos esos que estaban perdidos, que no resucitaron, que no estuvieron en el arrebatamiento, que tuvieron que esperar hasta el final, allá para el juicio final, para ir al juicio final, la muerte los va a tener que entregar. Y el infierno los va a tener que entregar. Y esos muertos van a ser juzgados. Es decir, le van a decir por qué se perdieron. No es que se van a salvar ahí. Le van a decir, no, usted se puede salvar. No. Pero le van a decir por qué. ¿Y cuántas veces Dios mandó? Quizás mandó un ángel a avisarle. Mandó un hijo, un siervo a avisarle. Un mensaje. Pero ahí le van a decir. Pero vamos a leer el 14. Y la muerte, ponga atención. Y la muerte, ese principado. Y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí se terminó. Va a cumplirse esta palabra. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento y está acá donde dice que la muerte y el Hades van a ser destruidos. Van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vamos a leer otro capítulo, otro versículo que está ahí mismo, al ladito, 21, capítulo 21, mire. Capítulo 21. Vamos a leer el 4 nada más, mire. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Eso lo leímos allá también. En Isaías no leímos. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire qué importante esto. No va a haber muerte, no va a haber llanto, lágrimas, ni dolor. Pero mire, esas son las primeras cosas. Después hay una eternidad con Dios. Porque esto es cuando desciende la Nueva Jerusalén para irnos con Dios y Jesucristo a una eternidad eterna, se le llama. Eternidad eterna con Él. Y Dios dice, el Espíritu Santo dice, y estas son las primeras cosas. Mire cuánto que falta todavía para que nosotros podamos llegar a ese momento, ¿no? Pero nosotros esas cosas las tenemos que saber. Por eso que Dios vino en Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo es Dios.
vino a morir en la cruz y nos dio esa victoria. Y tenemos esa victoria hasta ahora. Así que no hay que perderla. Por eso es importante que es la salvación. Yo quiero leer, acompáñenme, yo sé que tenemos un poquito de tiempo todavía. Vamos a ir a San Juan. Vamos a ir a San Juan. En el capítulo, a ver si le digo, 19 creo que es. Sí, San Juan 19. Y vamos a leer desde el 26. San Juan, capítulo 19. Y con esto terminamos porque la vamos a leer 2 o 3 versículos. Pero qué importante lo que pasó en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, en los últimos momentos de vida en la cruz. Vamos a leer el 26. Aunque podemos leer del 25 para entender mejor. Vamos a leer del 25. San Juan 19, 25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús, el 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo le doy un dato más. El apóstol Juan después estuvo en una iglesia predicando en Éfeso mucho tiempo, junto con María también estaba con él. Y allí, en Éfeso, murió María y sus huesitos están ahí esperando la resurrección de los muertos. Ella está allí enterrada en Éfeso cuando Juan predicaba en esa iglesia y estaba con ella, cumpliendo esa promesa que hicieron delante de Jesús y delante de la cruz, muriendo Jesús en la cruz. Miren qué importante que es esto. Los huesitos de María están en el sepulcro todavía esperando la resurrección de los muertos. El 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, qué palabra importante esa, consumado, ya estaba todo. Dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed, o sed tengo, dice otra versión. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El 30, mire. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Terminó todo. Cumplió todo lo que tenía que hacer acá en la tierra. Entregó su cuerpo, entregó su vida. Y acá dice después: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esa victoria es para usted, es para mí, es para todos aquellos que todavía no se han dado cuenta de tremenda victoria de lo que vino a ser Dios mismo en la cruz para todos nosotros. Si hay alguien que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo lo invito que sea parte de esa victoria que Dios ya nos entregó a los que tenemos a Cristo. Usted no puede quedar al margen. Así que si hay alguien, si hay un joven, una joven, un señor, una señora, un anciano, una anciana, que no han recibido a Cristo en su corazón, yo voy a hacer una oración. Usted va a cerrar los ojos y va a repetir conmigo. Cierra sus ojos y diga así: Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Acepto, diga, acepto el perdón de todos mis pecados a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y gracias por escribirme en el libro de la vida. Ahora repita esto:
Señor Jesús, dígalo. Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Amén. Si usted hizo esta oración, ya es hijo de Dios, hija de Dios. Usted tiene esa promesa de Dios, tiene la salvación, pero tiene la victoria más grande. Todo ser humano que está en la tierra, que estuvo en la tierra ya y los que van a estar, todos van a tener que morir. Todos vamos a tener que morir, porque está establecido por Dios eso. Pero después de un juicio, el juicio puede venir de dos maneras, mire. O me muero ahora, o me fui al cielo con Él, o me fui al infierno. Y la otra es el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos. Ese día, todos los que están y son de Cristo en el sepulcro, se van con Él, transformados. Y los que estemos vivos, que hemos perseverado, que nos han pasado cientos y miles de cosas, pero que amamos a Jesús, amamos y entendemos el sacrificio y somos privilegiados por Él porque nos dio la victoria, nos iremos con Él. Vamos a orar. Le invito a la iglesia que oremos, pongámonos de acuerdo, oremos por esta palabra, por este mensaje que Dios ha traído para nuestras vidas. Padre, le damos gracias por esta palabra. Gracias Espíritu Santo, lo hemos leído, la hemos escudriñado. Gracias porque podemos entender en parte esta palabra. Señor, que un día seremos transformados, que esto que es corrupción será incorruptible, que esto que es mortal será inmortal, y que vamos a ser transformados para irnos al cielo contigo. Así estemos vivos o así estemos en el sepulcro. Y que hay una victoria sobre la muerte para vivir eternamente con Cristo. Y Jesucristo nos dio esa victoria. Él nos dio esa victoria. Él resucitó de los muertos. Nosotros vamos a resucitar el día del arrebatamiento. Iglesia amada, en el nombre de Jesús, nosotros esperamos eso, ese momento especial. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Oramos por aquellos que se han alejado, Dios mío, que se han ido de la iglesia sin saber por qué. Pero rompa, sacúdase un poco y rompa ese anticristo. Rómpalo, salga de eso. Vengas a Cristo, es la esperanza nuestra. Y venga y dígale, Señor Jesús, perdón por haberme alejado de ti. Si usted lo dice, dígalo, dígalo. Si usted se alejó y quiere volver, pídale perdón. Perdón, Señor Jesucristo. Vuelvo a ti y me tomaré en tu mano. Quiero ser hijo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Oremos por los enfermos. Oramos por aquellos que están enfermos, Dios mío. Gracias por permitirnos orar e interceder por aquellos que están pasando un momento difícil, que están postrados, que están en coma, que tienen un accidente, que tienen una enfermedad terminal, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ponemos en sus manos, en su buena voluntad agradable y perfecta. Padre, en sus manos preciosas, las que tienen cicatrices todavía, en esas manos ponemos toda persona que está enferma. Padre, en sus manos poderosas, pero la voluntad es suya. Gracias por esto. Gracias, Dios mío. Ahora todos vamos a repetir algo. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo. Diga, me cubro con la sangre de Cristo. Cubro mi casa. Cubro mi familia. Cubro este ministerio. Cubro esta ciudad, esta provincia, esta nación, la tierra toda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nosotros tuvimos este sábado una reunión al aire libre, como lo venimos haciendo todos los sábados. No sabemos si el sábado que viene lo vamos a hacer. De todas maneras, si el tiempo nos llega a acompañar, como este sábado que pasó, como hoy, vamos a estar a las 6:30, media hora antes, porque ya se oscurece un poquito más temprano, así que 6:30, si el tiempo está bueno, nosotros vamos a anunciarlo, vamos a ponernos en comunicación para que usted pueda saber si hay reunión. Y el domingo que viene, si Cristo no ha venido, estaremos en el aire bajo la bendición del Padre.
del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me los bendiga.